el chat del Zoom para que Alfredo las vaya leyendo. Así que, si les parece, hacemos una pequeña oración para ponernos en presencia del Señor. Alfredo, no sé si vos tenés en mano oración de Enrique y yo. Sí, como no, hagamos ya. Bueno, mirá, siempre a mano. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Oh Dios, tu siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por tu intercesión el favor que te pido, que tengamos en esta jornada una muy buena reflexión. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, voy a hacer una breve, si se puede llamar así, pero interesantísima presentación de Vicente. Vicente es licenciado en Sociología por la UCA y tiene una tesis de doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido diplomático de carrera, ya hace unos años que lo dejó, y fue embajador en Argelia, en Israel, en la Santa Sede y en la República Checa. También fue miembro del Pontificio Consejo para los Laicos y de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Dio clases como profesor titular de Relaciones Internacionales y fue director del Centro de Estudios Internacionales en la UCA. Recibió el premio CONEX Instituciones. Y actualmente integra el comité de redacción de la revista Criterio y es consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. Y también lo tenemos a Alfredo, que él está casado con Gabriela, es papá de Candelaria, Agustina y Victoria, María Candelaria, María Agustina y María Victoria, es socio de ACRE y actualmente es director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos. Así que habiéndolos presentado, ahora Vicente te escuchamos a vos y mientras tanto vamos recibiendo las preguntas para que después Alfredo pueda intercambiarlas con vos. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho que me hayan invitado a pensar juntos sobre el orden social argentino y no a hablar sobre doctrina. Francisco dice que ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio en la interpretación de la realidad social o en la propuesta de soluciones para los problemas contemporáneos. Al inaugurar esta serie de encuentros, Monseñor Casareto nos recordó que la doctrina no reemplaza las respuestas que nosotros mismos tenemos que pensar para los desafíos de ahora y los que nos esperan. El orden social es una trama de vínculos de convivencia y pertenencia que tiene reglas, un cierto orden normativo. Y digo un cierto orden porque hay hábitos y normas de conducta que, más allá de las leyes de la República, están vigentes en la práctica. Y sean o no conformes a la ética, condicionan nuestras opciones y decisiones. En estos días el orden se ha convertido en un tema de actualidad, más por su ausencia que por su presencia. El bien de todos depende de ese orden social que se acrecienta en el respeto de las normas justas y se deteriora cuando las normas justas son violadas o se privilegia a las prácticas por izquierda. Hoy, además, el orden mundial y el de los argentinos se ve alterado por la pandemia. En este contexto, creo que es muy auspicioso que desde la ACDE se quiera poner la lupa sobre la realidad del orden que tenemos, que nosotros mismos hicimos y que cuando haya pasado esta crisis encontraremos probablemente muy empeorado. Tenemos mucho que pensar sobre nuestro orden. Les propongo que lo hagamos juntos a partir de 3 preguntas. ¿Cómo llegamos al orden de hoy? ¿En qué orden quisiéramos vivir? ¿Y cómo podremos lograr el orden al que queremos llegar? ¿Cómo llegamos al orden de hoy? Sin ir muy lejos en la historia, la Argentina llegó a 1983 con un consenso nuevo. Los argentinos no quisimos nunca más gobiernos militares. Entre 1983 y el 2020, hoy,
no hemos alcanzado todavía un orden democrático pujante. Nuestro orden político desde hace tiempo parece no diferenciar al Estado del gobierno. A eso se suma una crisis de representación, en la medida en que no está claro quién es el primer mandatario. Los representados no tenemos en claro quién nos representa. Nuestro orden federal está en deuda desde 1994. Todavía estamos esperando la ley de coparticipación que la reforma de la Constitución dispuso que fuera promulgada en unos meses. Nuestro orden judicial padece de la enfermedad de la procrastinación. Una justicia lenta no es justa. La causa está muchas veces en la politización de la justicia o la juridización de la política, y en algunos fueros y casos también en la corrupción. Nuestro orden público está atravesado por índices crecientes de criminalidad, incluyendo el narcotráfico. Nuestro orden económico y financiero es el de un país endeudado hasta la coronilla, con una inflación desproporcionada, con desocupación, sin que conozcamos todavía el camino de salida. Nuestra historia económica durante décadas nos ha habituado como sociedad a generar una demanda que supera la oferta disponible en cada momento. Nuestro orden impositivo es distorsionado y perjudicial directamente para el trabajo y los inversores, e indirectamente para el mismo Estado. Nuestro orden social muestra una altísima proporción de jóvenes en la categoría de niní, sin una perspectiva de futuro de realización de su potencial de personas. Podríamos seguir con datos de nuestro orden precario en materia de educación, salud, medio ambiente. Este orden desordenado que ostentamos es también parte de nuestra cultura. La cultura peculiar de los argentinos que padece de anomia, el pobre acatamiento a las normas, que es a la vez causa y efecto de nuestros problemas de convivencia. Con el proceso de secularización nos llegaron pautas culturales que perdieron la noción del derecho natural y lo cambió por el derecho del más fuerte. En este clima cultural se confunden viejas oposiciones como las de liberalismo y socialismo. Ambos pueden ser autoritarios y justificados por el positivismo jurídico. En este clima florece una cultura de relativismo ético, donde la responsabilidad se diluye y la vergüenza y la culpa desaparecen. Es una cultura de principios cambiantes a lo Groucho Marx. Nuestra cultura inflacionaria es en parte coherente con ese relativismo. Nos condenó a un presente arrastrado y fue una de las causas que hizo imposible que pudiéramos imaginar y proyectar un futuro mejor, condenándonos al cepo del cortoplacismo. Nuestros propios defectos nos llevaron a un orden de pobreza del 35% de la población, que con la pandemia no dejó de crecer y no sabemos a dónde llegará dentro de algunos meses. Esta larga lista de desórdenes no es de ellos o de otros, es nuestra. La hicimos o la dejamos hacer nosotros. En parte por algo que dice Juan José Sebrelli, la sociedad argentina está acostumbrada a vivir de mentiras. Una de las mentiras que desordena la sociedad consiste en una lectura sesgada del pasado. Cito a Norma Morandini. El pasado se ha convertido en problema por la tergiversación, por las mentiras, por las interpretaciones ideológicas. No terminamos de entender que en una democracia definida por su pluralidad, la memoria también debe ser plural para caminar hacia lo que es esquivo para los argentinos, la reconciliación. Y ese es el fin de la cita. En el orden que tenemos, la reconciliación se ha convertido en una mala palabra para muchos argentinos. Y hay interesados en que esto sea así. En parte de nuestra sociedad existe la convicción de un relato histórico sesgado ideológicamente, a partir del cual se quiere orientar el futuro en un cierto sentido, y que se transmite en parte por los medios y los programas oficiales de educación. Nuestra cultura inconstante, con algo de anárquica, llegó a decir que se vayan todos. Por ese camino encontramos una palabra que mejor describe nuestra situación de hoy, la grieta.
Nuestro orden social está cruzado por una grieta. El presidente Pepe Mujica, que como buen uruguayo nos conoce, decía hace unas semanas, la Argentina va a salir, pero el peor problema que tienen es la grieta, el odio que se tienen. Nuestra grieta no se produjo por sedimentación o por accidente. Es una grieta intencional. Es una grieta que venimos arrastrando hace tiempo porque desde dirigencias opuestas se buscó polarizar la ciudadanía con propósitos electorales. La voluntad popular es cambiante y de ambos lados de la grieta se supone ser representantes de una voluntad popular verdadera, rígida y eterna. De ambos lados de la grieta, unos y otros nos sentimos argentinos de bien y consideramos apátridas o vendepatrias a los del otro lado. En esa intolerancia anida la voluntad o la añoranza de un régimen de facción que no es auténticamente democrático. La grieta se muestra en falsas polarizaciones, como la de un ministro que recientemente dijo: la derecha del mundo se ampara en los derechos individuales. Nosotros los respetamos, pero tenemos la obligación de defender los derechos colectivos. Sería mejor si hubiera dicho que todos los derechos individuales y colectivos están para ser respetados y defendidos sin grieta entre unos y otros. Junto a la grieta tenemos otro desorden, el de la corrupción. El mismo Poder Judicial del Estado no solo es lento, sino que en algunos casos también es sospechado de corrupción. ¿Cómo no iba a prosperar la corrupción si desde que se creó la Oficina de Anticorrupción ningún gobierno dispuso que dependiera de una autoridad distinta del mismo Poder Ejecutivo que debía ser auditado? Otro desorden que nos caracteriza es la desproporción de los desarrollos entre las provincias y regiones del interior y el gigantismo de la megalópolis del AMBA. Así tenemos a las provincias rehenes del gobierno federal de turno. En medio de este desorden, no es de extrañar que haya quienes se transformen en ocupas de terrenos donde instalarse, sin importar mucho de quién son los títulos de propiedad. Además de la grieta y la corrupción, hay una tercera distorsión en nuestro orden, y es el que lleva el nombre de populismo, que de derecha o izquierda confunde al prejuzgar que todo lo que viene del pueblo es principio bueno y santo. Como recuerda Natalio Botana, la gente quiere que haya populismo. Antes de ser la causa, las instituciones políticas son un efecto. La sociedad las produce antes de ser modificada por ellos. El denostado populismo es una creación de la misma sociedad. La nuestra es una cultura gregaria, con rasgos predemocráticos, refractaria a las reglas, una cultura del que si pasa, pasa, que envidia el éxito y sospecha del mérito. El orden que ostentamos los argentinos deja mucho que desear. ¿Qué lugar ocupan entonces los valores en nuestro orden? Los valores son el móvil que condiciona y orienta las convicciones, las opiniones, las decisiones y en definitiva las conductas, lo que queremos y esperamos de un orden social. Si esos son los valores, entonces en nuestro orden la vigencia cultural de valores comunes es tenue. Las encuestas ponen en evidencia la tenue vigencia de valores y normas éticas objetivas en nuestra sociedad. Hay un creciente relativismo moral en la Argentina. Las encuestas señalan que solo para 1/3 de los argentinos las líneas directrices sobre el bien y el mal son claras y las reglas éticas a seguir son indiscutibles. Pero los demás se ubican en un escenario de incertidumbre o bien reconocen directamente que no hay una brújula moral. Esta es una cita de los estudios de Marita Carballo. El deterioro ético de nuestra sociedad coincide con el deterioro económico y político registrado en lo que va del siglo. Nuestro orden ético muestra la imagen de Jano, que al mismo tiempo tiene una cara virtuosa del deber ser y la otra cara de la realidad execrable. Entonces, ¿cuál es la ética? ¿La de la mayoría? ¿Cuál es nuestra moralidad promedio? Juan Grabois decía: no es culpa ni de Alberto ni de nadie, es un problema cultural de la política. Las cosas que nos pasan, las que queremos que nos pasen y las que dejamos que nos pasen, son parte de la cultura general y la cultura política que hacemos nosotros mismos. Ahora bien,
El orden, por desordenado que sea, se sostiene en el tiempo en la medida en que las conductas se alinean en torno de ciertos consensos básicos, explícitos o implícitos, que de no ser cuestionados, se mantienen en vigencia. El mal humor y las tensiones políticas y sociales precedían a la pandemia. La pandemia las acentúa. Así llegamos al orden sui generis de hoy, a partir de la convicción de que ciertas normas no serán respetadas y que eso no generará ni vergüenza ni sanciones entre muchos de nosotros. Pasemos entonces al segundo punto. ¿En qué orden queremos vivir? Queremos vivir en un país donde las conductas de los ciudadanos de a pie y sus dirigentes en todos los órdenes, no solamente en la política, se guían por la vigencia efectiva de los valores comunes, los valores de la verdad, la libertad, la justicia y la paz. Que para ello nuestros hijos y nietos sean educados en la fidelidad con esos valores. Que elijamos dirigentes que se distingan por su compromiso con esos valores. Que el discurso y el debate político se ejerza en el respeto y la exaltación de esos valores. Que la violación de esos valores sea sancionada por la justicia según las leyes y por la vergüenza de quienes los violan. Queremos vivir en un orden donde, en definitiva, pueda reinar la confianza. Queremos vivir en un orden en el que podamos depositar nuestra confianza en que nuestros políticos fundarán sus propuestas en estudios serios. Confianza en que sus promesas serán mantenidas cuando lleguen al gobierno. Confianza en que sean veraces en las afirmaciones que nos brindan. Queremos un orden económico donde la confianza que no se mida en dólares, sino en el número impreso en el billete, que va a ser siempre el mismo, sin cambiar de valor por la inflación. Queremos vivir en nuestra polis sin necesidad de salir a las calles como piqueteros o como manifestantes, porque queremos poder confiar en la gestión de nuestras instituciones y nuestras dirigencias. La confianza se basa en la credibilidad, en la veracidad, la coherencia, la ejemplaridad de los ciudadanos, tanto en la vida privada como en la vida pública. Y que los ciudadanos que son designados como funcionarios o que son elegidos como representantes puedan generar confianza, porque lo han sido por su idoneidad y no por acomodo. Otra noción clave del orden que necesitamos es la del consenso social y político. La base fundamental del consenso no puede ser otra que la Constitución Nacional. Y no debemos equivocarnos, porque en el humus cultural que hemos creado abundan las confusiones. Hace pocos días, un ex ministro del Interior pudo decir, y lo cito, unir a los argentinos no quiere decir que todos pensemos lo mismo, ni que tengamos los mismos valores, sino unirnos en pos de un objetivo. Creo que está equivocado. Todos los argentinos sí debemos tener los mismos valores, los valores de la Constitución Nacional, aunque podamos diferir en los objetivos y los medios que se deciden en los debates parlamentarios. Nos ayudaría a lograrlo si pudiéramos retomar el clima que se generó a comienzos del siglo con el consenso del diálogo argentino. En todo caso, necesitamos perseverancia y paciencia para renovar el consenso que desmienta la grieta y a quienes entre nosotros tienen interés en profundizarlo. Los efectos que nos dejará la pandemia no nos dejarán una opción mejor que la de consensuar el camino de salida de la crisis. Hoy, la pandemia está afectando la confianza en la política y los consensos sociales en todo el mundo. Cuando pase esta crisis global, necesitaremos un consenso de consistencia ética, un consenso sobre los valores para un orden renovado. Y el tercer punto, ¿cómo podemos lograr el orden al que queremos llegar? La palabra que mejor expresa lo que tenemos por delante es cambio. Los cambios que nos debemos. El orden no necesariamente es un orden estable e inmutable. Es bueno ser conservador en lo que preserva el bien común y es bueno ser reformista en lo que pudo haber sido bien común en una época, pero ahora ya no lo es más.
Necesitamos el coraje colectivo para sacudir las falsas seguridades del siempre se hizo así, despertar nuestra imaginación y asumir la aventura de labrar el futuro. El mismo coraje para ponernos en actitud autocrítica respecto de nuestra cultura autocomplaciente. Si la historia nos trajo al orden actual, necesitamos como el pan imaginar un orden del futuro, con etapas progresivas y un camino de consensos sobre políticas de cambio que nos lleven a una Argentina confiable, sin grieta y sin corrupción. Más allá de los cambios que se producen espontáneamente, debemos acordar, generar y provocar los cambios virtuosos que sean necesarios para el bien común. La pospandemia ofrece la oportunidad para llevar a cabo los cambios estructurales que debemos encarar. Los políticos, los economistas, los empresarios, ustedes, nosotros, tenemos que pensar cómo reordenar las cosas y hacerlo con cuidado. No se trata de cualquier cambio, porque la tentación del orden nuevo puede esconder atajos y trampas no democráticas. Hay cambios que debemos evitar, porque solo beneficiarían ilegítimamente a quienes los propician, como alguno que se ha estado intentando en el ámbito de la justicia. En la Europa de la primera mitad del siglo XX era cierta la necesidad de cambiar el orden viejo, pero las ideologías que fomentaban la violencia no eran el mejor camino, sino el peor. Es lo que llevó a la ideología del fascismo en Italia, del nazismo en la Alemania de preguerra, y fue también una tentación ideológica que antes había llevado al comunismo en Rusia. No queremos el orden de una polarización antidemocrática, de la elección de líderes por aclamación, el orden de Carl Schmitt, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Un falso orden a costa de la libertad de pensamiento, opinión y de prensa. Los cambios en la política, en la economía y en la sociedad suponen focalizar los cambios también en nuestra cultura de argentinos. Una cultura que ha sido, es y seguirá siendo factura nuestra y que por tanto debemos asumir y cambiar nosotros mismos como ciudadanos. Monseñor Stanovnik, el arzobispo de Corrientes, en una reciente entrevista que le hizo la revista Criterio, dice que entre nosotros hay una suerte de colonización cultural que nos impide escuchar a todas las voces. El primer paso que podemos dar consiste en cultivar la cultura de la escucha, que es el paso natural previo al encuentro y al diálogo. La cultura de la escucha nos llevará a resignificar viejos eslogans como los de liberación o dependencia. Con ellos se pretendió justificar la violencia. De lo que se trata ahora es de liberarnos de falsos valores. Pseudo valores como el pragmatismo y el dogmatismo, que tienen algún grado de vigencia y adherentes entre nosotros. El pragmatismo suele tener mejor prensa que el dogmatismo en la política. A veces se lo presenta como una virtud. Pero en realidad, los dos son como dos enfermedades que compiten entre sí para ver quién le hace más mal a un mismo cuerpo enfermo. Un orden pragmático es impredecible y un orden dogmático es iliberal. Pragmatismo y dogmatismo son parte de la dependencia cultural de lo políticamente correcto, que sirve para ocultar lo que no se quiere ver y para hacer propaganda de lo que les conviene a algunos. Hoy por hoy, nuestra cultura política se asienta sobre las bases tenues de la crisis de la representatividad política que se verifica también en otras partes del mundo. Prácticas políticas como la de legisladores que no son fieles al mandato de sus votantes o que violan la incompatibilidad de ser a la vez legisladores y funcionarios cuando la ley expresamente lo prohíbe, o las candidaturas testimoniales que hemos conocido, son una burla a la confianza de los electores. En la Argentina hay más de 33 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Si bien la gran mayoría de ellos votan a conciencia en las elecciones, también hay muchos que miran la política desde los hogares o con superficialidad. Así se da el fenómeno de la llave, nombre que se da al voto indeciso de cerca de 5 millones de ciudadanos que entre elección y elección salta de un polo a otro
de un extremo al otro del espectro político. Pero a pesar de esas experiencias, la misma pandemia que nos ha privado por un tiempo de las reuniones presenciales, nos ha llevado a multiplicar los debates virtuales con una participación inusitadamente alta. Estas nuevas prácticas pueden convertirse en hábitos que faciliten una lectura más profunda y más comprensiva de los signos de la Argentina de hoy y den luz a una voluntad de diálogo y compromiso que generen nuevos consensos. Los gremios confederados y las organizaciones de la economía popular, el 27 de agosto pasado, publicaron un documento donde afirman que la Argentina tiene un solo camino para salir adelante, el camino de la unidad nacional. Esto es muy cierto, siempre que se busque la unidad en torno de los valores constitucionales, la unidad de consenso y no la uniformidad impuesta desde cualquier poder de facto, estatal o social. El gran cambio cultural que debemos alentar es el de la cultura de la escucha, la cultura del reencuentro, la cultura de la reconciliación. Nos debemos el pensar juntos, dialogar y también negociar y acordar con otros que pueden no compartir nuestra visión sobre la misma realidad. El desafío es enorme, pero en vez de amedrentarnos, debe entusiasmarnos. Se trata de pensar y dialogar entre todos sobre el futuro, al mismo tiempo que se van desarrollando los hechos. Es difícil, pero necesario. El agente del cambio con el que podemos contar es la sociedad civil de los argentinos. Es allí donde se gestan los cambios culturales. La sociedad civil puede frenar la tentación totalitaria del monopolio de la opinión pública, del partido hegemónico, del Estado absorbente en manos de un partido paternalista. La Argentina tiene una sociedad civil fuerte. Es un país con muchas instituciones que no nacen ni dependen del Estado, sino de sus miembros. El movimiento cooperativo, los grupos CREA, las cooperativas escolares. Hay millares de asociaciones profesionales, vecinales, deportivas, de socorros mutuos, fundaciones, bibliotecas populares, centros de estudio, consejos, clubes, cooperativas, espacios, peñas, comisiones, foros, movimientos, redes, uniones, colegios profesionales, institutos, cámaras, comisiones a lo largo y a lo ancho del país. La misma ACTE de ustedes es un buen ejemplo. Ignacio Zuleta nos recuerda que esta Argentina está por encima de la debilidad de sus gobernantes. Asume las consignas con docilidad cuando entiende que pueden beneficiar al conjunto. También está dispuesta a modificar la conducta cuando cree que pueden ser un límite a su libertad y a su bolsillo. Escribió en Clarín hace unos días. Y hay una excelente nota que salió en La Nación el 27 de agosto de Fernando Ruiz, y lo cito: hoy el país necesita que sus cuerpos profesionales realicen esa discusión autocrítica profunda y establezcan mejores códigos de acción y sobre todo que los cumplan. Médicos, abogados, ingenieros, policías, educadores y periodistas no son testigos inocuos de una clase política que nos gobierna, sino columnas vertebrales del funcionamiento privado y público de la máquina social. Y se cierra la cita. La toma de conciencia de su propio peso como sociedad civil puede llevarnos a mejorar nuestra participación política, de manera que pasemos de ser meros habitantes para asumirnos como ciudadanos. La sociedad civil puede asumir un rol más activo en el ejercicio de la subsidiariedad en la conformación de la opinión pública sobre los temas que hacen al bien común. Y puede hacerlo más allá de la función que cumplen los medios, que legítimamente pueden estar en algunos casos asociados a ideologías o intereses económicos particulares. Las decisiones y los discursos del gobierno deben ser seguidos más de cerca, con mayor interés analítico y crítico por las instituciones de la sociedad civil. Esto no quiere decir que se proponga una politización de la sociedad civil, pero sí una mayor toma de conciencia ciudadana. La fortaleza de nuestra sociedad civil puede ser la base desde donde alcancemos una participación cívica más comprometida, más lúcida y más responsable. Ayer mismo decía Francisco en la audiencia general de los miércoles en Roma, que los demagogos dicen todo para el pueblo, pero sin oír la sociedad. Nada con el pueblo
y recordaba el principio de la subsidiariedad del que siempre hablan las enseñanzas sociales de la Iglesia. Un principio que obliga al Estado a hacer lo que la sociedad no puede, pero también obliga a la sociedad a ocuparse de lo que el Estado no hace o hace mal. Solidaridad y subsidiariedad para salir de la crisis. Salir de la crisis es cambiar todos juntos, en comunidad. Afortunadamente, además, en nuestra sociedad civil, la mujer argentina tiene una participación que es cada vez más significativa. Monseñor Víctor Fernández, el arzobispo de La Plata, hablaba hace unos días de las dinámicas sociales que pueden surgir en las bases y que en ellas las mujeres tendrán que liderar los cambios hacia un enfoque más materno de la eficiencia y de la vida social. Sigue diciendo Monseñor Fernández. Ellas pueden abrir el camino a nuevas solidaridades y a otras formas de pensar la sociedad, e inventan ingeniosas maneras de vivir y convivir, porque hasta ahora lo que predominó es un proyecto masculino de triunfo, dominación y pretendido control de la realidad. Fin de la cita. En este cambio cultural, los creyentes tenemos una responsabilidad indelegable. Nosotros, como cristianos, ¿qué orden ético mostramos a nuestra sociedad? Dice Michel Scoyans que no es raro que hombres políticos u hombres de negocios cristianos tengan un comportamiento social en el cual es difícil reconocer la influencia de la fe a la que afirman adherirse. Entre nosotros no faltan quienes se llenan la boca con citas de la doctrina social de la Iglesia o del Papa y al mismo tiempo hacen la vista gorda a las inconductas o las mentiras en la política, la economía o los medios. Desterremos el mal humor, el desasosiego y el pesimismo. Cultivemos nuestra escucha antes que nuestro discurso. Admitamos que nos hemos empobrecido todos en nuestra Argentina. Pobres en ingresos, vivienda y trabajo. Pobres en humildad. Pobres en sabiduría. Pobres en fidelidad. Pobres en confianza entre nosotros. Hagamos una lectura profunda, rezada y colectiva de los signos de los tiempos y no nos equivocaremos en las prioridades. Hagamos del Estado la expresión de una comunidad política más que un aparato anónimo y hostil. Preservemos a la prensa, los medios, la opinión pública como un espacio de libertad, como un foro de diálogo, de informaciones veraces, de opinión. Dejemos de lado presunciones, imputaciones, rumores, escraches y el lawfare. Es el momento de convertirnos profundamente como ciudadanos, decía el inolvidable Monseñor Carmelo Yacuinta. Convertirnos profundamente como ciudadanos. Dejemos seducirnos por los valores del corazón, que son la misericordia, la fidelidad y la belleza. José Nun usa una metáfora adecuada para ilustrar nuestro tiempo. Dice que estamos en un difícil tiempo de siembra y no de cosecha. Termino diciendo que en la siembra muchos tenemos que empezar por pedir perdón para que podamos cosechar reconciliación. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Comentarios de ustedes o preguntas. Alfredo. Muchas gracias, Vicente. Hay aplausos que no se escuchan, pero se ven en esta nueva realidad virtual. Bueno, ahí están, se ven muy bien, muchas gracias. Hay unas preguntas, pero yo, a modo de síntesis, me llamó mucho la atención la cultura de la escucha, así que estuvimos atentos más de media hora haciendo caso a eso, a la cultura de la escucha, y la necesidad de la reconciliación con 3 S, digamos, que sintetizan la sociedad, solidaridad y, como bien dijo ayer Francisco, la subsidiariedad, que involucró a todos, a empresarios, a cooperativas,
a organizaciones sociales y obviamente a la dirigencia política y empresaria. Bueno, voy a ir con las preguntas. La primera es de Eduardo, que dice, bueno, ¿cuál es el camino para superar la grieta si de cada lado se asume que hay distintos valores? Bueno, creo que en un momento determinado me refería a este punto, diciendo que podemos discutir sobre muchas cosas, pero tenemos que partir de los valores que le consagra la Constitución Nacional. Claro. Esa es la guía que tenemos nosotros. De que de los dos lados de la grieta, cada uno piensa que representa el bien. Y bueno, al medio debería estar la Constitución. La Constitución es el fiel que nos tiene que obligar a ajustarnos a lo que dicen las leyes. Bien. Otra de Juan Baquer, que la voy a relacionar también con algo que plantea Franci. Juan dice, ¿cuál es el rol del empresario en este contexto? ¿Cómo podemos colaborar para generar los cambios? Y Franci también dice, bueno, ante este orden social que se recomienda un inversionista. Entonces, empresario, inversionista, en este contexto de orden desordenado. Yo creo que lo que es importante, creo que lo mencioné también, es tratar de recuperar el clima que se generó en la crisis del comienzo del siglo, donde a través del diálogo argentino se puso una mesa en donde estaban todos. Cada uno tiene que hacer bien su parte, pero lo importante es que en una mesa puedan encontrarse todos y que eso sea alentado por cada una de las partes, empezando por las partes que tienen más poder, que son cada uno en su ámbito, pero en teoría el empresariado y la banca tienen el poder económico, los sindicatos tienen el poder del trabajo, al que se está incorporando también difícilmente en Argentina y en todo el mundo, los trabajadores que no están sindicalizados, que ha sido una de las grandes intuiciones que ha tenido Francisco, y que en Argentina está representada por organizaciones que son al principio bastante desorganizadas, pero precisamente se están organizando, porque no ha habido trabajo para todos, porque durante mucho tiempo hemos vivido con una economía frenada. Pero en la mesa se tienen que sentar todos. Y en ese sentido, la experiencia que tuvimos nosotros duró muy poco, pero en su momento fue muy buena, porque alrededor de la mesa estaban todos. Yo creo que hay que apuntar en ese sentido. Gracias. Silvia plantea, me preocupa familia, poca escuela. ¿Hay solución a corto plazo ante esta ausencia de la familia y de la escuela? ¿La pregunta se refiere al tema de la educación en particular? Entiendo cómo consensuar, digamos, alrededor de valores con gente que hoy no tiene la posibilidad de tener un núcleo familiar que contenga, y en esta situación de pandemia ya ni siquiera el otro lugar a donde van aquellos chicos, que es la escuela, el colegio. Bueno, hay medidas de corto plazo que cada uno verá cómo puede tomarlas, cómo puede sobrevivir en esta crisis, pero hablando en términos generales, lo que nosotros tenemos que pensar es que estamos en una época más de siembra que de cosecha. La frase de Null me parece que es muy, muy ajustada. Nosotros por ahí somos culturalmente muy acelerados, creyendo que con un alambrecito se resuelve el problema, y no es así. Hay problemas que nos van a llevar mucho tiempo, que vamos a necesitar mucha paciencia, porque hemos acumulado muchos defectos que son estructurales en nuestra cultura, en nuestra manera de ver. Y esos cambios hay que empezarlos por la ejemplaridad, por el diálogo, de a poco, cada uno. Por eso yo creo que es importante el papel de la sociedad civil, porque es una sociedad civil muy rica, que tiene que de alguna manera terminar siendo controladora de las cosas que se hacen desde el Estado. Yo creo que es muy importante el papel de ACDE en ese sentido, como lo están haciendo ahora, organizando estos encuentros, ¿no? Pero no tenemos que creer que tenemos una solución de corto plazo. Los problemas que tenemos nos van a llevar tiempo. Necesitamos mucha perseverancia, mucha paciencia y mucha generosidad. Y mucha esperanza, mucha esperanza. Es un país que tiene muchas posibilidades que hemos desaprovechado
pero es hora que empecemos a pensar en el futuro, pensar en nuestros hijos y nuestros nietos, aunque nosotros en nuestra generación a lo mejor no veamos los frutos con nuestros propios ojos. Bien, gracias. Luis tiene una pregunta y también con algún principio de propuesta. Dice, la decadencia económica y social, el desencanto, pueden alimentar la grieta. Parecen existir dos visiones para el país: el dirigismo, el unicato y los valores liberales de la Constitución. Es casi imposible ver la posibilidad de una convergencia estratégica. O sea, bueno, la economía y la sociedad alimentan la grieta, sería la... Hay gente que está, o hay grupos que están interesados en la grieta y la fomentan. Y yo creo que hay que denunciarlos, porque en la medida en que no se ajusten a los valores de la Constitución, hay que denunciarlos, hay que criticarlos. Pero la grieta es otra cosa. La grieta es una cosa que no está radicada estructuralmente en la Argentina. Es un mal accidente que muchos, directa o indirectamente, hemos venido alimentando durante años. Hay que denunciarlo y hay que cambiar de... yo creo que el Evangelio es muy claro en ese sentido. Escuchar antes que hablar, dar antes que recibir. Es una actitud que tenemos que cambiar. No nos dejemos llevar por la inercia de la grieta. Podemos denunciarla sin necesidad de ofender a nadie. Podemos denunciar la grieta, no participar de la grieta, no alimentar la grieta. Bien. Luis, digamos, propone, a ver, me corrieron justo, estaba por leer. La calidad del liderazgo político es un factor clave para achicar la grieta. Entonces, bueno, ¿dónde están los líderes? Cita algunos. Y sin líderes, todo esto es mucho más complejo. Bueno, ¿cuáles serían hoy los líderes de esta sociedad ordenada en el desorden? Los líderes van naciendo espontáneamente. Lo que ocurre en Argentina es que mucha gente que debería haber asumido un liderazgo, que debía haberse embarrado en la política, prefirió quedarse en su casa o ocuparse de sus cosas. Yo creo que esto es una invitación a que la ciudadanía argentina reasuma su responsabilidad política. Sobre todo la gente que ha tenido educación, la gente que puede permitirse, porque tiene medios, puede permitirse el lujo de leer, de formarse, de prepararse y de hacer política. La vida política es muy noble, o puede ser muy noble, porque es la política la que nos lleva al bien común. Y ocuparse del bien común es una tarea muy noble. Es apasionante para el que lo quiere hacer y lo asume como una responsabilidad. María Cristina dice, bueno, adhiere a toda la exposición y la pregunta es, ¿cómo establecer un lenguaje común cuando algunos utilizan palabras muy cercanas y comprendidas, pero otros se sienten agredidos? O sea, ya el propio diálogo empieza a generar una agresión en la interpretación y uso de palabras. Bueno, efectivamente, yo creo que la cultura genera malas palabras y endiosa algunas palabras también. Entre nosotros, como en todas las culturas, hay palabras que adquieren un significado que la gente rechaza espontáneamente de una manera acrítica. Bueno, es prudente no usar esas palabras en la medida en que esas ahonden una grieta, pero puede ser que esas mismas palabras reflejen valores que se pueden expresar de otra manera, en gestos. Y en definitiva, el Evangelio tiene muchas técnicas, si ustedes quieren, para pasar esas aporías, esas dificultades. Empecemos escuchando antes de hablando. La cultura de la escucha. Empecemos sensibilizándonos frente a lo que le duele al otro, para ver por qué le duele esa palabra. Bien. Citaste el diálogo de principios de siglo y la pregunta es, ¿cuáles fueron los resultados de esa experiencia?
El diálogo duró muy poco, el tiempo del diálogo duró muy poco, porque la política siguió su propio camino, pero esa fue una experiencia valiosa en sí misma. Yo creo que hay que retomar ese camino, posiblemente no con el mismo formato, porque los tiempos han cambiado. Miren dónde estamos ahora, a través de una pantalla. Pero el espíritu del diálogo argentino yo creo que es necesario recuperarlo, aunque las formas cambian. La siguiente de Rafael, bueno, felicitaciones por la exposición. Nos falta práctica comunitaria en la toma de decisiones y por tanto conductas estables en la escucha y construcción de la comunidad. Los discursos no parecen tan distintos, pero las prácticas y conductas, en cambio de buscar lo que unen, acentúan lo que dividen. ¿No nos está faltando un espacio de construcción corresponsable? Bueno, ahí es donde yo creo que la sociedad civil tiene que crear, multiplicar muchos espacios en todos los niveles, en el nivel de las ciudades, de las provincias, de los foros de trabajo, es decir, creando un clima de diálogo, de escucha, de comprensión, hacerse un poco de cargo de lo que le duele al otro, y ver en qué medida uno es causa del dolor del otro. Ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro. Bueno, un agradecimiento a recordarlo a Monseñor Chianquinta. Bueno, Daniel de la Garrigue pone muy bien, un pulgar para arriba. Marcelo, excelente Vicente, muchas gracias. Un solo comentario: que se publique y difunda tu inspirada y sabia locución. Eso va a estar, ya ni bien termina, en las redes. Lo van a subir Anita y Catalina seguramente. Y esperemos que esto contagie el mensaje. Después hay algo largo, a ver si lo puedo sintetizar. Tenemos el contrato social y se quiere cambiar a contramano del mundo. Somos excéntricos en el sentido literal, vivimos fuera del mundo porque lo que no conocemos el contexto en que nos movemos, o dicho de, bueno, me lo corrió porque entró otra palabra, o dicho de otro modo, no conocemos nuestra aldea, nuestro mundo, ni siquiera tenemos un concepto que refleje, bueno, no veo la pregunta, me parece más un comentario. ¿Qué rol han tenido las redes sociales en acentuar la grieta? Esta más cortita. Esa puede llegar a ser una pregunta técnica, y para responderla habría que tener información que yo no tengo. Las redes sociales son un instrumento que puede ser utilizado para bien o para mal. Creo que lo que podemos constatar es que muchas veces, por ejemplo, cuando uno lee los diarios y hay comentarios sobre los artículos, suele haber una enorme cantidad de estilamiento de odio. Es como un canal donde se vuelca lo peor de la gente. Eso no tiene nada que ver con el diálogo, pero sí tiene que ver con la forma como se utilizan los instrumentos de comunicación social. Yo creo, por ejemplo, que lo que está haciendo ACDE a través de estos encuentros es muy positivo, pero esto se puede multiplicar, porque hoy en día es muy fácil multiplicar esto. Lo importante es ver qué contenido le pone uno. Y sobre todo, yo creo que hay que fomentar la actitud de la escucha, que en los encuentros, antes de hablar, se trate de ponerse en la posición del otro y a ver el otro qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que le duele, antes de empezar uno a volcar lo que uno trae adentro. Lo digo sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad de los cristianos. Porque los cristianos tenemos un mandato evangélico que nos pone más en esa actitud. Y como no necesariamente la sociedad comparte esos valores, nosotros tenemos una doble responsabilidad de hacerlo jugar a través de nuestra escucha en primer lugar y de nuestra disposición en primer lugar. Y bueno, dejemos trabajar el espíritu. Bueno, Luis hace referencia a que en tu llamado a participar en la política, pero bueno, no hay instituciones que defiendan la buena fe, hay mucha sensación de suciedad alrededor de la política, facilita la participación de quienes no comparten valores, etc. Bueno, es también una reflexión, tal vez la pregunta sea,
cómo involucrarse y hacer política en algo que parece que está tan sucio, ¿no? Pero en todo el mundo y en toda la historia la política ha sido un lugar, de algún lugar vienen las guerras. Y las guerras en última instancia nacen de la política, pero de la mala política. Pero también hay muchas historias que nosotros conocemos, el proceso de recuperación de Europa, por ejemplo. El panorama no podía ser peor cuando terminó la guerra, y sin embargo, ahí están hoy en día con problemas nuevos, pero aquellos lo fueron solucionando. Yo creo que hay que tener una actitud esperanzada en el valor que tienen los valores que nosotros profesamos. Y tenemos que tener confianza en nuestros valores, ponerlos en juego, y no esperar resultados mañana. Tenemos que tener mucha paciencia, mucha perseverancia. Pero si nosotros estamos en paz con nuestra conciencia y trabajamos sin pretender ver los resultados ya, posiblemente el cambio ha empezado. Hay otra pregunta similar a alguna que ya vimos. Bueno, ¿cómo se le da distintos sentidos a la misma palabra? Entonces, ¿cómo salir de este laberinto, ¿no? De esta disyuntiva en el diálogo? Claro. Bueno, el lenguaje en todas las lenguas, en todos los idiomas, es muy rico. A veces una misma palabra expresa contenidos que pueden ser reflejados por otras palabras. Cuando una palabra se convierte en tabú, podemos usar otras que reflejen los mismos valores, o utilizando circunloquios llegar al mismo resultado. Hay culturas donde el sí es así y el no es así. Sí, tal cual. Yo tengo una, y referida justamente a esto que había sido la mesa del diálogo de principio de siglo, y donde también las cacerolas pedían que se vayan todos, en el que se vayan todos, aparentemente también pedíamos que se vayan los partidos políticos y los políticos, y después celebramos la nueva política, ¿no? Porque lo que vino era la nueva política, y en esos nuevos partidos, bueno, no había ninguna plataforma para leer, no había demasiadas propuestas, menos valores, todo fue muy marketinero. Entonces mi pregunta es, y en este rol de la sociedad y de las instituciones, ¿no deberían ser los partidos políticos los primeros que tienen que recuperar ese lugar en la sociedad? Más allá de la organización civil, pero los partidos políticos donde la democracia forma las propuestas. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que en todo el mundo se está produciendo un cambio en ese sentido, en la forma en que se va haciendo la representación política. Hay una crisis de los partidos en todo el mundo. Y no nos debe extrañar que a nosotros nos pase lo mismo. Lo que ocurre en nuestro caso, tenemos taras culturales que son específicamente las nuestras. Y yo creo que es por ahí donde tenemos que empezar. Por eso yo creo que la sociedad civil tiene una responsabilidad particular, que es la de interesar a la gente en la práctica, en el nivel local, de la gestión común, del interés del bien común. Y bueno, seguramente de allí van a salir dirigentes políticos. Hay algún comentario, y esto es un comentario personal, muchas instituciones en las que participo dicen, no, pero no queremos hacer política. Bueno, si no queremos hacer política es una cosa, política partidaria es otra. Claro, claro. Bueno, alguien dice, bueno, ¿cómo dialogar con aquel que no quiere dialogar? Y será con la escucha, primero. Y bueno, creo que ya la última, porque faltan 2 o 3 minutos y dejamos alguna reflexión final. ¿No nos están faltando pastorales específicas, más participativas y dinámicas en cada iglesia particular para ser protagonistas eficaces y responsables del diálogo? Bueno, la pastoral es una cuestión propia de la religión, la práctica religiosa y de espiritualidad. La política es responsabilidad de los laicos. Y en ese sentido, en nuestra historia hemos pasado por periodos donde el clericalismo se ha ocupado de cosas que no se tenía que ocupar. Es decir, el clero se ocupaba de cosas que no se tenía que ocupar. Eso es una tentación permanente de la Iglesia a lo largo de toda la historia, y en Argentina también.
yo creo que junto con la invitación a la sociedad civil a que se asuma su responsabilidad social y que de allí va a salir una mayor participación política, gente que se ocupe más de la política, creo que por ahí es el camino. No por el lado del clero, por el lado de los laicos. Bien. Pregunta, ¿no deberíamos asumir un poco de responsabilidad y autocrítica en esta escucha activa? Bueno, yo he tratado de ser muy autocrítico en lo que les dije hace un rato. Sí, por supuesto. Porque parece que siempre la responsabilidad es del otro y seguramente del otro lado de la grieta. No. Somos nosotros los argentinos los responsables de lo que nos pasa. Ese es el eslogan de Willy Cohen de su programa de radio, somos nosotros. Bueno, Anita, yo te entrego con 2 minutos para tu cierre. Disfrutamos de más de 1 hora de una escucha activa y de intercambios. Muchas gracias. Por mi parte, un gusto, Vicente. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Vicente. Gracias, Alfredo. Gracias, Vicente. La realidad es que, a pesar de la hora, vi que todos estábamos súper atentos, porque cada palabra valía oro. La realidad, Vicente, que ya nos da esperanza tu mensaje, que en este momento nos cuesta a todos tener esperanza. Así que gracias, muchas gracias. Yo les quiero contar a todos los que están aquí con nosotros, este es el segundo encuentro del ciclo de Pensamiento Social Cristiano. En el primero lo tuvimos a Jorge Casareto, ahora está Vicente, y en el siguiente estará Juan José Liach, que algunos ya saben que se quedó sin internet. Cuando tengamos ya los 3 ciclos completos, desde ACDE, como dijo Alfredo, Catalina nos va a preparar un documento donde estén los 3 links y algunas reflexiones de cada uno de los encuentros para que ustedes los puedan tener, compartir, divulgar, todo lo que les parezca que pueda sumar para seguir derramando este mensaje. Así que todavía no lo tenemos, pero cuando termine la última charla de Juan José, que es el jueves que viene, ahí ya lo vamos a disparar para todos. Así que, Anita, espera, hay un segundo ahí que voy a hacer una infidencia de camarines. Cuando estábamos preparando, estábamos con Ana y Catalina, y con Vicente decíamos, qué sonrisas que tienen estas mujeres. Y las dos dijeron porque venían con mucha predisposición, y de hecho, bueno, se habían arreglado y peinado, pero que venían muy contentas a este evento. Así que de ahí la sonrisa de Ana y de Catalina. También muchas gracias, porque es lindo hacer esto con una sonrisa. Gracias, gracias. Me hiciste poner colorada, no se nota, pero estoy colorada. Bueno, gracias a todos, y la verdad es como siempre, gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias. Excelente momento. Hasta el jueves. Muchas gracias. Estamos. Gracias. Hasta luego.